Bogotá eres tú. Buenas tardes a todos, Cris, gracias. Gracias al Bogotá Fashion Week por invitarnos y a estos panelistas. A mí me invitaron a tener una conversación acerca del lujo y del lujo latinoamericano. Yo, antes de empezar esta conversación y de presentarlos a todos, quiero dejar un pensamiento muy personal. Es una palabra súper rara para mí. Yo no sé por qué me escogieron, si yo a veces me siento tan poco refinado, a veces me siento tosco, a veces me siento poco sofisticado. El lujo tiene unos velos complejos que a mí todavía me cuesta mucho comprenderlos. Yo también vengo de esa idea de un lujo que tiene una impronta más eurocentrista, si me permiten usar esa palabra. Y tengo muchos cuestionamientos frente a qué se debería llamar lujo y a qué no se debería llamar lujo. Lo que sí estoy de acuerdo es que el lujo es una interpretación semiológica de la sociedad, es un nicho de la semiología contemporánea y puede tener definiciones permanentes y puede estar cambiando en su definición. Eso me da cierto confort para decir en algún momento de la vida yo me puedo acercar a él o me puedo alejar. Y en ese ejercicio de libertad también radica un poco como mi pensamiento frente al lujo. Estamos acá con personas que admiro mucho. Yo hoy venía caminando por acá por Corferias y le decía a Santiago, yo tengo un miedo de esta conversación, de enfrentarme al pensamiento de personas que para mí son movilizadoras y transformadoras de nuestra industria. Yo conozco a Jorge Lizarazo, quizá la persona que a hoy pueda sentirse lejana de la industria de la moda, lo digo con el permiso tuyo, Jorge, y pero a mí sí me interesa mucho tu visión particular frente a lo que para ti podría representar el lujo. Y quiero que nos apartemos de tu carácter de artista, que lo sos y eso es innegable, pero sos una persona que ha trasegado por ese universo de manera libre y ha entrado y ha salido y le ha propuesto cosas al lujo y a mí me gustaría mucho en algún momento saber de esa historia porque al final del día algunos pensamientos tuyos podrán servirnos a nosotros. Beli, gracias. Venía corriendo, pero es en definitiva un lujo tenerla a ella aquí. Ella y su presencia en sí misma y lo que ha caminado y cómo se ha hecho es un lujo. También me interesa mucho tu visión, porque quiero saber de qué se trata y ese lujo cómo juega con nuestra industria y en qué posición estamos nosotros. Porque a lo mejor vamos a quedar como unas trepadoras en el mundo del lujo. Y yo no quiero que nos vean como unas trepadoras, yo quiero que nosotros encontremos nuestra propia definición y el nicho en el cual nosotros podemos vivir. Milciades. Este man es un amigo, un pensador, él nos ayuda a filosofar frente a lo que nos rodea, frente a lo que tenemos, nos permite pensar acerca de nuestra herencia, de nuestro vínculo. Y bueno, estaremos todos de acuerdo en que la relación con el lujo, para que el lujo sea agradable, disfrutable, tiene que ser vinculante. Creo que esa relación de ser vinculantes es una relación que nos permite encajar y nos da confort. Gran concepto de lujo. Así que tenemos estos 4 panelistas y yo sí quiero primero que ellos nos cuenten desde su visión más personal. Es un cliché de pregunta, pero la tengo que hacer y es, ¿ustedes qué consideran que es el lujo latinoamericano? Porque todos los días escuchamos esa palabra, todos los días sale una marca de moda, y te estoy informando a ti, Jorge, porque no tienes que por qué estar enterado. Pero todos los días sale una palabra que hacen un Instagram súper lindo y se autodefinen como lujo latinoamericano. Soy lujo artesanal, soy lujo en accesorios, soy lujo experiencial, soy comida de lujo, soy nuevas experiencias. Yo creo que es una palabra que hemos canibalizado un poquito y la hemos masticado demasiado y yo sí quisiera saber para ustedes, la verdad, cuál es su visión del lujo. Así, Jorge, bienvenido y me encantaría escuchar tu visión y nada, contanos. ¿Ya? ¿Así? Bueno, a mí me encantaría ser tan elocuente aquí como mi amigo Jorge, pero digamos que no he estado tan expuesto a hablar delante de tanta gente. El trabajo que realizamos de pronto sí es conocido, de pronto no en el mundo de la moda, pero hemos siempre estado como paralelos en el mundo de la moda. Me presento, soy Jorge Lizarazo, soy arquitecto de formación y
muy al final, digamos, de la carrera mía, volví nuevamente a la arquitectura, pero siempre de la mano del textil. Creo que ahí es donde como que estamos unidos en la moda y, y en la profesión que yo realizo todos los días. ¿Qué es el lujo? El lujo para mí es libertad, pero es una libertad responsable. Creo que desde la visión más tranquila también de lo que conversabas tú, de canibalizar las profesiones también, el arte es otra de esas palabras que se ha canibalizado, ¿cierto? Al principio todo el mundo, cuando hace 20 y pico de años que comenzamos con el taller nuestro, el tema era siempre, pero es que lo tuyo es un arte, y yo toda la vida defendiéndome del tema del arte, por eso de pronto Jorge al principio decía, eres un artista, así lo quieras negar, una cosa así fue lo que dijo, y siempre traté de no definirme como artista, pero siempre traté de defender el arte de la gente que trabaja con nosotros. Creo que el lujo también tiene un componente muy alto de tiempo, entender los tiempos no solamente de las personas para quienes trabajamos, sino con quienes trabajamos. Y creo que allí cruzamos un poco con Somos Muiscas, que trabaja con comunidades. Y nosotros desde el principio lo que sí quisimos entender era el tiempo de las comunidades con las que trabajamos. Más de pronto de 40 comunidades indígenas y campesinas que no necesariamente los llevamos a entender que sea lujo, sino al contrario, nos nutrimos de ese saber hacer de todas estas comunidades para llevarlo de otra manera hacia lo que hoy en día es el mundo del lujo. Lujo, me decía en algún momento también mi galerista en Nueva York, era la gente puede tener dinero y puede conseguir dinero, y ya el dinero no es en algunos momentos el lujo que están persiguiendo. Lo que están persiguiendo son experiencias únicas, y cómo llevamos nosotros esas experiencias únicas a la vida, al cotidiano. Pienso yo en la moda también, porque indudablemente, como se dice, estamos muy expuestos, y también de alguna manera, si queramos negarlo, siempre estamos allí pendientes de qué sucede, de cómo el color, la textura, la marca, la nueva fibra, etcétera, etcétera. Soy un gran afortunado de haber trasegado por el mundo del lujo, no lo niego, me encanta poder llevar al mundo entero un mensaje diferente, no del lujo latinoamericano, porque yo pienso que no hay un lujo per se por continente. Hay una historia que comenzó a contarse de lujo en algunos países, en algunos continentes, y como siempre dicen, la historia siempre está contada, o mejor contada, desde el punto desde donde la cuenta el ganador, ¿cierto?, de cualquier batalla. Nosotros, yo siento que no estamos en ninguna batalla, sino estamos como tratando de contar una historia un poco de una manera silenciosa desde nuestra esquinita, ¿cierto?, aquí en el norte de Colombia, pero creo que esa historia la han contado personajes más importantes que nosotros, y que han hecho que se abra como ese ojo muy importante hacia Latinoamérica. Y no hablo solamente de Colombia, sino hablo de todos los países pues de lo que es el Nuevo Mundo. Cuando uno ve la culinaria, cuando uno ve obviamente la moda, que es la industria que ustedes están expuestos en el día a día, pero la literatura, pero la música, pero una serie de cosas, y hoy en día vemos que somos igualmente válidos, pero no porque hayamos luchado algo, sino porque sencillamente las cosas se fueron dando. Las cosas no hay que llegar allá como casi que de una manera despiadada a encontrarlas, sino que las cosas van encontrando su camino, y creo que todos encontramos el camino que merecemos. Bueno, cómo seguir a eso va a estar complicado, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo me llamo Ana Belisa Mercado, yo soy diseñadora y editora de moda. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Actualmente me dedico a hacer consultorías creativas, hago dirección creativa para una marca de beauty que se llama The Her Generation. Soy Head of Global Communications para Johanna Ortiz, y tengo una vida como de Hannah Montana, donde hago temas de contenido de moda. Yo empecé a través de una plataforma que creé en el 2017 que se llama That Latin Gal, en donde empecé a hablar acerca de la moda local y latina, y a través de esa pasión por siempre llevar un pedacito de mi país a donde quiera que yo fuera en ese momento,
se empezaron a abrir un montón de cosas maravillosas y es para mí un gran honor poder estar aquí hoy con ustedes y al lado de estas personas fantásticas que admiro muchísimo. La verdad yo llegué tranquila, pero después Jorge creo que me pasó un poco de sus nervios, entonces Ay, sí. aquí voy como respirando lentamente, pero de verdad muy honrada de que ustedes nos dieran su tiempo en medio de una semana llena de tantas cosas y esperamos que esta conversación pueda tener todos los nutrientes para que salgan inspirados y con ganas de hacer muchas cosas. Para responder a tu pregunta, mi querido Jorge, acerca del lujo, yo pienso que el lujo para mí es la atención al detalle. Y a lo largo de mi carrera, en los momentos en donde he podido trabajar con marcas que yo creo que son que son lujo en diferentes lugares y digamos que de diferentes disciplinas, siempre creo que todas tienen un común denominador y es esa atención al detalle, digamos que particular en el lenguaje de cada una, pero que creo que existe en todas. Entonces, a través de eso he podido un poco como que observar de una manera más cercana cómo se hacen las cosas, cómo se cuentan las historias y qué es lo que pasa detrás de lo que consumimos, hablando un poco más de moda, porque sí es verdad que Jorge no puede venir acá a decirles como que yo soy lo máximo y en verdad conozco un montón el lujo, pero yo les digo, lo es, ha estado en el lujo muchísimo tiempo. Tener una pieza de Jorge es tener un pedazo de lo más mágico que tenemos por mostrar en todas las aristas posibles y en mi casa tengo un tapete hechizo que amo con toda mi alma, que tuve que ir como 2 meses a pedir que me hicieran descuento para poder comprarlo cuando estaba embarazada y es lo que más quiero. Entonces él no se los va a decir, pero yo se los digo. Y de verdad, humildemente creo que es ese enfoque en la atención al detalle y me encanta algo que dijiste y es que no existe un lujo latino y un lujo europeo y un lujo tal, sino que de verdad el lujo es para mí también un concepto que es global y que pienso que en Colombia simplemente estamos encontrando esa manera de crear una narrativa que sea auténtica para nosotros y que también responda a lo que nosotros vemos como lujo y lo que nosotros sentimos que es completamente cotidiano, pero al mismo tiempo complejo. Y pienso que es muy particular lo que pasa en nuestro país, digamos que centrándolo un poco aquí por el tema del Bogotá Fashion Week y todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque queramos o no queramos, las 500 marcas que salen todos los días y que intentan decir que son lujo y que están llegando a eso, tienen un poquito como eso claro en su horizonte, porque están viendo a personas como este señor que están hilando un camino muy interesante y dicen, yo quiero llegar un poco allá, yo quiero tener esas conversaciones, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y a partir de eso creo que es un poco desmenuzar esa atención al detalle y dónde estamos consumiendo y por qué estamos consumiendo. Para mí el lujo también es saber que ustedes tienen una decisión todos los días de saber si invierten en moda local o en moda de otro lugar. Y si deciden invertir en moda de otro lugar, ojalá lo hagan porque creen en la construcción, porque creen en el valor que hay en la fibra que están escogiendo, porque saben que detrás hay una artesanía que ha sido amuestrada a lo largo del tiempo y que por eso están pagando lo que están pagando. Pero también creo que es muy importante en términos de moda, cuando hablamos de lujo, creer que hay una coherencia entre lo que estamos consumiendo o lo que estamos, digamos que adquiriendo, si habláramos como de un producto o un bien, versus la cantidad de atención al detalle que hay sobre eso. Entonces creo que en Colombia es muy representativo porque hay muchas horas de trabajo, porque hay un común denominador también en que hay muchas manos. En Colombia todavía hacemos mucha magia artesanal y por eso hay muchos procesos manuales y humanos involucrados en cada una de las piezas que consumimos a través del talento local. Y creo que por eso el lujo desde nuestra arista se siente un poquito diferente y se permea a otras cosas y se construye con una narrativa muy particular. Muchas gracias. Choa, Hichaguy Steven Castro, Kikamuizcacota. Bueno, soy Steven Castro, soy diseñador, soy artesano, soy indígena de Cota, Cundinamarca. Hace 8 años inició este proceso de realmente como entender la identidad, ¿no? Como a veces como que, claro, tú en el contexto rural, como que estás en la escuela, desarrollas ciertas actividades y tus padres siempre te están diciendo cómo tienes que salir a hacer algo, ¿no? En este proceso encuentro la tejeduría en mi comunidad y me encuentro también a los 16 años que pertenezco a un resguardo, ¿no? Y creo que… es que A ver. me emociona un poco también, ¿no? Yo creo que el lujo también a veces es darse cuenta de tu identidad, ¿no?
Creo que es muy importante, como yo creo que ha sido el lujo más lindo que he heredado. Eh, Porque creo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y siempre estamos como diciendo, bueno, ¿a qué queremos también pertenecer? O queremos esto, queremos lo otro. Y creo que ese ha sido uno de los lujos más lindos, saber que vengo de una raíz indígena, que mi abuelo se la pasaba en el resguardo. Y toda esta información comienza a configurar el Milceas de hoy, ¿no? Esto ha sido un trabajo de muchos años, de por sí, pues me da nervios también, ¿no? Como a veces ver tanta gente, tantos también como perfiles, personas que también han trabajado mucho en este tema, y también me emociona, porque realmente me emociona bastante, ¿no? Eh, y también creo que el lujo muchas veces también se va como a que realmente te hace feliz, ¿no? Siempre muchas personas nos preguntan y llegan a la marca y como, ¿qué hacemos? O ¿cómo nos puedes aconsejar? ¿No? Yo también me siento a veces como mi bicho y digo como, lo más lindo a veces es tener la decisión y decir como, conecto con esto es lo que realmente me gusta. Y creo que desde ahí también nace como esa conexión a veces que nombramos mucho cuando tú llevas una pieza de Somos Muiscas, no solamente estás llevando la pieza, estás llevando el amor, el trabajo que hemos hecho durante estos 8 años en configurar realmente que la gente también comience sí, como a tener una conexión más fuerte a veces como de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos? Y desde ahí creo que viene ese lujo que me parece como súper interesante y es tener esas tradiciones que vienen atrás y que nosotros realmente podemos hacer así hacia atrás y preguntarle a mi abuela, ¿tú qué hacías o qué hacía mi bisabuelo? Y comenzamos a encontrar un poco de información que hoy en día como que muchas de las personas son como, ¿y tú cómo sabes eso? O se emocionan un montón, que digo como, eso es realmente el lujo que nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿no? Esas historias, esas voces que están ahí y que realmente nosotros en este momento también podemos traer y revivir. Bueno, yo creo que de esto que ustedes mencionan nos han regalado unos fundamentos importantísimos frente a cómo referenciamos el lujo, cómo se puede percibir. Estamos de acuerdo en que el lujo entonces no es un ejercicio que se autodefine, él solo existe y se dirige solo, se crea a medida que nosotros nos apersonamos, a medida que el lujo es identitario, a medida que es vinculante, que tiene narrativas, que tiene un trabajo consciente frente a cómo se está transformando todo, el tiempo y elementos tan sutiles como el confort y la libertad, que fue tu primera palabra. Creo que son los verdaderos inputs que hay que tener aquí para poder entender cómo una marca con el tiempo puede considerarse como lujo. Ahora estamos hablando mucho, y a mí me cuestiona muchas cosas del lujo que vemos ahora, y es que todo está haciendo como un vuelco y se está queriendo como regresar a un origen. Estuvimos en un mundo que estaba completamente saturado de información y de producto, en una hiperproducción de productos que terminó inundando todo. La moda es gran culpable justamente de eso. Y qué curioso que justamente estas miradas más introspectivas hacia quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos identificamos, lo que se supone que debería ser el tamiz fundamental sobre el cual todos nosotros creamos, lo que se supone que es nuestro patrimonio, nuestra cultura, irónicamente ahora es un concepto de lujo. Y es una gran ironía, es una gran contradicción que una herencia que tú puedes tener de tu familia, de tus ancestros, un conocimiento, sea un lujo. Un conocimiento que uno tenga de una comunidad, de un lugar de donde venimos, una técnica que aprendimos de alguien, es sumamente irónico. Yo lo considero que sea un lujo cuando debía ser el nutrimento permanente de nuestro trabajo. Yo creo que eso es una manera muy particular de poder vender, sobre todo en la industria de la moda, que al final del día todo se traduce como un ejercicio de venta. Hay unos clientes y hay unos nuevos usuarios que están buscando permanentemente cómo vincularse con narrativas. Están de acuerdo en que al final del día la narrativa es absolutamente determinante en la configuración de una experiencia lujosa. Sí, por favor. ¿Yo voy? No, ok. Sí, estoy 100% de acuerdo y me encanta esta reflexión porque pienso que nos está pasando esto es porque el lujo se está encontrando a sí mismo un poco vacío, ¿sabes? Entonces es como listo, ya nos desgastamos todas estas cosas que teníamos, ¿no? Como
todos estos munditos de Mario los fuimos saltando uno a uno y ahora ¿de qué nos agarramos? Y yo pienso que está pasando este vuelco específicamente con esta generación que viene como de los nuevos consumidores que pueden entrar a hablar, digamos que dentro de este discurso de lo que sería el lujo a nivel global, porque a raíz de toda esta sobresaturación nos volcamos más a precisamente esa raíz, de dónde venimos, quiénes somos y cómo nos construimos de una manera auténtica, ¿sabes? Yo no me quiero construir como la copia de 50 cosas que vi hoy, o un Pinterest, o lo otro que me quieren seguir como codificando y dando de comer todos los días. Y a raíz de eso creo que hay ese vuelco a que desde afuera terminen rebuscando tanto en los nichos de lo que nos hace a nosotros auténticos y lo que nos arraiga a donde somos, que termina siendo el lujo o algo que para mil ciudades puede ser su herencia familiar. Yo lo que siento, y es que a mí me pasa una cosa muy curiosa, yo siento que el mercado del lujo como lo conocemos, quiso ser, en la moda, quiso ser omnipresente, permear todo el pensamiento, todo el contenido, todo lo que es omnipresente, y a mí me parece angustiante. Y todo se hace para que sea o viral o sea de un solo momento, y al final del día ellos se autodefinen como un ejercicio de lujo, como una cosa de lujo. Y eso a mí me genera mucho pensamiento y me angustia, porque sentir en el fondo de mi corazón que no pertenezco me angustia. Pero después, justamente hace 2 días estaba hablando con unos clientes que quieren tenernos en otro país, y entonces la reflexión era la siguiente: hay marcas de lujo que tienen 5 tiendas por ciudad, tienen representantes en yo no sé dónde, y al final del día el cliente del lujo le aburre tremendamente la esterilidad a la que el lujo contemporáneo ha llegado. Es absolutamente estéril. Y ahora solo queremos adaptarnos y adherirnos a una historia que nos vincule, que nos huela a algo, que yo me sienta parte de. La gente está comprando la idea de poder ayudar en el taller, aunque sea a poner alfileres en un acerico. La gente se siente absolutamente feliz si tiene la oportunidad de estar presente en el proceso de construcción de una pieza, si esa persona le permiten vincularse con ese proceso creativo. Jorge, ¿tus clientes se vinculan con tu proceso creativo? Pues voy a meter la cucharada en algo que no sé tanto, me corrigen ustedes y Adelante. de pronto ustedes también tienen la palabra para poder interpelar. Quisiera como que fuera, si eso es posible, pero lo que yo he leído y un poco oído de parte de mucha gente es que el lujo justamente está en crisis en este momento. Absolutamente. Todas las grandes marcas, yo no sé si por ese afán y esa rapidez a la que va la moda en este momento, está en una crisis tremenda y han tenido que acudir justamente a la identidad nacional de diferentes partes del mundo. Es decir, la primera que lanzó, creo que esas carreras, y me corrigen por favor ustedes que están más informados, si no me equivoco, es Dior, que comenzó con México y de México solamente tomó las mariposas, ¿cierto? Que me pareció muy extraño porque México, con esa riqueza impresionante, verse traducida en mariposas me parecía a mí un concepto bastante estéril, reducido de lo que es México, con hay que usar las palabras como no sé son. cuántos años de historia, inclusive más allá que el viejo mundo. De ahí pasaron a Japón, y en Japón fueron como más, no sé, más intuitivos y más respetuosos. Después Marruecos, creo que Chanel también pasó por Marruecos, etcétera, etcétera, y creo que una marca muy responsable es Loewe, que Loewe ha impulsado dentro de todo su tema de saber hacer Los oficios. su oficio como tanneur, ¿cómo se dice? El que trabaja el cuero. El cuero, sí, como curtidor, curtidor. O talabartero, o marroquinero. Ha comenzado a estudiar muchísimo cómo es el tejido en muchas otras partes del mundo, y creo que ha sido el más responsable de todas las grandes marcas. Sin embargo, eso no significa que no estén en crisis. Creo que en gran parte el éxito de pronto del trabajo que nosotros tenemos es que justamente nuestros clientes todos se involucran en el proceso creativo, no solamente de una pieza textil, sino cuando hacemos interiorismo
Obviamente es imposible hacer interiorismo sin su cliente. El cliente hace parte de ella y eso es lo que hace efectivamente que un proyecto sea exitoso. Sin embargo, creo que es importante lo que mencionabas del presupuesto. Allí sí hay un tema, porque muchas veces aspiramos a una cantidad de cosas y hablabas del Pinterest. En mi caso, yo hablo también, y tú también hablabas de Instagram, y cuando llega una persona, llega con tantas ideas, y creo que a ustedes como creadores también les debe llegar como la persona que dice, yo vi esto aquí, o de lo que hiciste antes, pero también vi esto que vi por este otro lado, y quisiera de verdad hacer como un resumen, y toca ser un editor muy consciente de las necesidades y los requerimientos que las personas tienen para que esa pieza sea exitosa. Yo creo que el lujo que podemos tener nosotros es de verdad de poder sentarnos con una persona y mostrar de verdad el alma que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, para crear una pieza honesta para cada una de las personas para quienes trabajamos. Somos unas personas normales. Yo creo que cuando ¿cierto?, se pone por allá como arriba y no ve, se cree todopoderoso, creo que las cosas comienzan un poco a no funcionar. Y lo más importante de todo es siempre estar en el mismo nivel que está todo el mundo para quienes nosotros trabajamos, no solamente el cliente. Nosotros trabajamos con un equipo que sin ese equipo no somos nada. Mi taller, que no lo dije y te agradezco mucho que hayas dicho el nombre, mi taller se llama Hechizó, está en el 20 de julio y está en el mejor sitio que pudiera estar porque se nutre del popular colombiano. Nunca Hechizó hubiera podido ser lo que es si no se ubica en donde está. Nosotros transmitimos experiencia, la experiencia de que la gente a veces llega al taller que está en el 20 de julio, que es más Bogotá que Bogotá, y mucha gente llega y dice, pero ¿cuándo vienes a Bogotá? Y yo digo, pero oye, tú estás en Bogotá, ¿cierto? Este es el verdadero Bogotá. Asúmelo. Y comienzan a ir y le pierden el miedo. Todos estamos llenos de miedos en la vida, ¿cierto? Todos estamos llenos de miedo cuando van a un Jorge Duque a que le haga su vestido para que, no sé, para el momento más importante de su vida, ¿cierto? No, para que el momento más importante de su vida, el matrimonio de X persona. Pero su mamá también, ese momento es muy importante y están llenos de una cantidad de cosas. Dice, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? Y hacer parte de ese proceso es lo más hermoso que podemos generar nosotros con cada una o para cada una de las personas que trabajamos. Ve, Jorge, yo aplaudo eso. Porque definitivamente aquí sí nos queda un gran pensamiento. El vínculo íntimo entre el usuario, la narrativa, lo que hacemos, el tiempo, el confort en esa comunicación, la libertad en esa comunicación que hace que el usuario, el cliente, quien camine con nosotros, se sienta parte absoluta e integral de ese proceso creativo. Ese, según yo, eso sí se llama lujo. Quiero que nos permitamos esto, y esto yo creo que es un pensamiento, a mí se me hizo muy liberador. Bueno, un paréntesis. Es que yo también tuve una experiencia de lujo. Corría el año 2010, contigo particularmente, en tu taller. Yo conocí a Jorge como en 2008, ponle tú. Bueno, lo que sea, yo me fue como muy mal en mi vida, me metí a un reality. Y necesitaba ganarme el reality, lo que fuera. Pero más allá de eso, conocí a Jorge, conocía su trabajo, su rigurosidad, la carga estética, la carga plástica de su proceso. Y yo me acerqué y le dije, Jorge, necesito tu ayuda. Eso es muy lujoso, que me regale su tiempo, que me regale su tejido, su manufactura, su carga estética. Y me la entregó con la inocencia de algo que probablemente no tenía más futuro porque termina agotada en su taller espectacular de tejido, me presentó a sus tejedoras, caminamos por todo el taller de acuerdo. Y me entregó eso y en mis manos se resignificó, en mis manos. Pero perdón, también teníamos la ilusión. De acuerdo, ¿cierto? que teníamos que ganarlo. La ilusión de ver esas telas que estaban hechas para cortinas como en... Yo le decía a Rocío Arias, le decía, esto es como lo que el viento se llevó. Es decir, cogió unos trapos, ¿cierto? Y como la protagonista de lo que el viento se llevó, hizo el vestido más hermoso. Gracias, Jorge. Y caminaba una manta guayú por las pasarelas de... ¡Qué belleza! Y está expuesta ahora en una exhibición
y la tengo colgada en mi estudio y tengo mis vestidos con los textiles de Chizó solo para recordarme justamente que la vida me ha permitido asomarme a ventanas tremendamente lujosas, que están por encima de una tarjeta de crédito, de cualquier cosa, y eso es muy importante. Y aquí viene el pensamiento liberador, que creo que te libera a ti y a mí. Ya hemos tenido conversaciones muy profundas porque con Milciades, como colegas y como diseñadores, nos hemos sentado a conversar y quedamos como conmovidos, ¿no? La conmoción es una de las emociones más lindas que puede tener el diseño. Esa capacidad de que te saque de la carretera por la que vas y te saque por otra, así sea destapada, así sea llena de baches, pero la conmoción es fundamental para sentir el lujo, si lo quieren llamar así. Bueno, y mi cuestionamiento permanente era, bueno, ¿de qué tamaño tengo que ser? Y esto responde un poco a ese pensamiento de estas marcas de lujo que quieren ser omnipresentes y tener 5 tiendas por ciudad. Y a mí me rayaba tanto decir, ¿cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para hacer? ¿Cómo hago para responder? Hasta que un día tomé la decisión autónoma de cobijarme bajo la manta de la lentitud y dije, pues no se puede, ya está. No puedo crecer, no puedo ser gigante, no puedo tener ese caos hasta el infinito, no hay cómo hacer 8 colecciones, básicamente no puedo. Tengo 12 personas en el taller y con ellas tendré que sobrevivir y el mundo me tendrá que aceptar ahí. Y ese día que se toman decisiones autónomas, porque la libertad es una de las baldosas en las que el lujo se para, pude ser yo mismo y poder pensar de una manera introspectiva y juntos con mi usuario, sin Pinterest, porque ni siquiera lo tengo descargado en mi teléfono, me parece súper tóxico. Entonces, eso es muy lujoso. Yo también he tenido esa gran posibilidad y al final del día, entonces, quiero preguntarles a ustedes, si tú, por ejemplo, en particular, sientes la necesidad de habitar un universo que tenga esa etiqueta de que se llame lujo o no. ¿Tú quieres habitar eso? ¿Cómo quieres que sea percibida tu marca? ¿Cuál es ese nicho, ese astillero en el que tú te sentirías cómodo? ¿De qué tamaño quieres que eso sea? Yo sí tengo esa pregunta porque tú trabajas con herencias y lo que se hereda no se hurta. Entonces, cuando se trabaja con herencias, ¿cómo maneja uno eso? Porque si uno hace un trabajo de sacrílego con eso, ¿cuántos fantasmas te van a perseguir? Bueno, Jorge, pues yo creo que realmente no le he puesto tanto cuidado a eso, ¿sabes? Como decir, no sé, voy a hacer algo súper lujoso. Exacto. O voy a hacer Somos Muiscas súper lujoso. Y algo también me comienza a resonar muchísimo lo que se da en la conversación también, y es que hay tanta información, digamos, nomás como lo que una vez me dijo un abuelo, como, porque no miras adentro y dejas de mirar afuera. ¿Cuánto tiempo tú te estás dando realmente para mirar lo que tenemos acá, ¿no? Lo que está pasando a tu alrededor y realmente cómo tú vas a transformar o cómo vas a llevar eso, ¿no? Y ahí sale como una reflexión muy bonita, porque a veces también nosotros salimos de la universidad y como ya, igual, como tienes que crear la marca, tienes que estar posicionado, a los 4 años tú ya tienes que estar muy top, tú ya tienes que estar exportando, y es lo que nos están vendiendo constantemente en este mundo de crear también y en la moda, como que si tú no estás acá, ya chao, ¿cierto? Y en un momento que me parece también muy interesante llega la pandemia, y yo creo que es el momento más lindo para mí como persona, porque digo, como estoy con mi familia, nos estamos apoyando entre todos, y yo venía en un ritmo con Somos Muiscas, que conferencia ya, que charla, que video, que fotos, que un poco de cosas que yo decía, ya estoy súper cansado. Sí, es agotador. Y necesito también un descanso, ¿no? Y comienzo realmente otra vez a encontrarme con mi familia, nuevamente a conectar con todas estas conversaciones, estas historias, y me da un vuelco totalmente y digo, bueno, creo que voy a hacerle caso también al abuelo, que a veces decía como, es que no todo es para allá, tienes también que aprender a esperar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos como, o sea, nomás para estar al Bogotá Fashion Week, ¿cuántas veces no me presenté? Como 5 años. No, yo sé. Y ahí dele, y hágale, y que no, que este año se iba a hacer, y el día menos inesperado, como que estábamos ahí con mi esposo, pasé al Bogotá Fashion Week. Me encanta. Y son esas cosas que uno dice como, sí, a veces hay que darle tiempo,
Y yo creo que eso es súper importante más en esta industria que nos está diciendo como ya, tenemos que tener la prenda para mañana, ¿no? Y creo que también ahí es muy chévere porque nosotros también conversamos con nuestros clientes. También les decimos, bueno, es que esta prenda no se hace un día para otro. Y esto también tiene un significado y tiene una trascendencia. Como hace poquito subieron los chicos a hacer una charla y yo les decía como, es que es muy importante realmente lo que nosotros estamos contando. O sea, es que las colecciones de Somos muy escasos, lo que nosotros nos estamos pensando, no es como, ah, sí, la ruana es súper linda. No, estamos hablando del territorio, de identidad, estamos hablando de las personas que están detrás de todo este proceso. Y creo que ahí comienza a tomar una fuerza muy importante. Es que yo creo que, y esto lo voy a conversar contigo, Ana Belisa, es que yo, y ahorita que estaba saludando a Jorge, creo que tocamos el tema, pero por encimita. Tenemos un ejercicio de configuración estética latinoamericana que ha estado dando vueltas en bucle en un universo estético específico. Pero en el lujo latinoamericano, si lo quieren ver en ese tipo, es que es tan raro esa palabra, pero bueno, ponele así. Esa definición tiene muchos otros universos. Es que yo sí me paro, yo estuve con Santiago viajando en Vietnam, ¿de dónde eres? De Colombia. ¡Ay, playa, sol! Pero no, yo soy montañero, yo soy andino. La playa queda a 12 horas en carro, si me voy en bus son 22. O sea, en serio está lejos. Somos muchas las definiciones. Aquí también hay amazónicos, hay llaneros, hay andinos, hay de altura, hay de páramo, hay sherpas, o sea, hay de todo. 103 idiomas. Imagínate, o sea, vos que trabajas con una marca que justamente es una punta de lanza de uno de esos referentes de las estéticas latinas, como es el tropical chic, entre dos grandes comillas, porque ahora se llama de otra manera, esa marca se ha relacionado ahora con marcas de lujo. Logró permear una frontera invisible, porque también es cierto, la moda tiene fronteras invisibles, así como las hay en los barrios. Y por más que quieras no vas a pasar, porque también es otra verdad que tenemos que hacernos cargo de ella. ¿Cómo venden ustedes esa historia para concebirla como un lujo para lo que nosotros era cotidiano estar en Tolú, en Coveñas? ¿Qué compra la gente ahora para entender de que eso es lujoso? ¿Qué lo hace seductor ante una mujer que vive en Rusia? Yo quiero entender eso. Bueno, yo también quiero entenderlo, pero les voy a dar con Muy mucha bien. humildad mi perspectiva desde este lado. No sin antes decir que como que intentando unir todos los puntos de lo que hemos conversado hasta el momento, si quisiéramos tener como un ingrediente para definir el lujo después de esta conversación, para mí lleva libertad, herencia, tiempo y el proceso creativo. El proceso creativo es muy importante. Antes de entrar a lo de Johanna, si hay alguien aquí que en verdad sueña, como dice Jorge, en ser una de esas nuevas marcas que sale todos los días y que de verdad quiere definirse como lujo, creo que tienen que anotar muy bien esas 4 palabritas y siempre volver a ellas. ¿Cuál es mi proceso creativo? ¿Cómo lo estoy nutriendo? ¿Cuál es la libertad que me doy como artista y que me hace sentir? ¿Cuál es mi herencia de dónde vengo? ¿Y cuál es el tiempo que le estoy metiendo a cada una de las piezas que estoy dejando allá afuera? Sea lo que sea. Digamos que no tiene que estar ligado a un objeto per se, pero lo que sea que quieran entregar, como lo quieran entregar en el formato que los defina. Pero creo que son palabras que nos están dejando estos maestros a mi lado muy importantes y ojalá las tengamos por ahí anotadas cuando estemos como confundidos por ahí por la vida, porque hay tanto que es imposible no confundirse. Lo celebro. Entonces, Sobre todo yo que estoy en una esquina particular de ese lugar. No, amigo, todos en esquinas Sí, 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 particulares, sí, te sí. lo digo, Lo celebro. con mucha honestidad. Ahora, volviendo al tema de Johanna Ortiz, siendo súper franca, llevo 2 meses en este cargo, entonces les voy a decir con mucha humildad lo que he podido aprender en estos 2 meses muy cortos, pero viendo la marca desde lo lejos y queriéndola mucho, porque yo he tenido 2 momentos como de 360 en la vida, en los que he sentido mucha gratitud y he podido como abrir y cerrar esas pequeñas ventanas de esas fronteras que no se ven en la moda. Y una de ellas fue el Bogotá Fashion Week, porque me dieron mi primera acreditación como That Latin Gal cuando nadie sabía ni qué carajos era eso, ni cómo se comía. Y igual hice la tarea juiciosa, y lo lindo que tiene el Bogotá Fashion Week es que cuando uno hace la tarea como creativo o como tú quieras, te da el espacio, porque es un lugar que premia la rigurosidad, la disciplina y el talento. Entonces, estar aquí sentada en esta sillita como parte del comité, para mí es muy bonito escuchar como que aplicamos y no pasamos y como que nos den látigo, porque yo creo que así
es que uno puede nutrir y el feedback es demasiado importante en la industria para poder movernos, y creo que hay que normalizar un poco más tener feedback, eso por un lado. Y el otro 360, ya para entrar a la respuesta de tu pregunta, juro que No, voy dale, llegando vos allá. dale que yo le estoy Paciencia. entendiendo todo. La primera persona que también me abrió la puerta para poder cubrir un desfile internacional fue Johanna Ortiz. Uno de sus desfiles estaba presentando la colección de Resort en Nueva York hace mucho tiempo. Entonces, para mí poder hoy, digamos que liderar esta pequeña esquinita de comunicaciones y poder llevarla a ella a eso que ella quiere, porque digamos que dentro de los lineamientos que tenemos de marca, cuando yo entré, lo primero que me dijeron fue, queremos dar ese siguiente paso. O sea, ella en su mente no ha dado ese paso, seguimos ahí, como intentando mover esos márgenes. Y yo creo que la concepción de ella del lujo es muy bonita en cuanto a lo que tú defines también como lo que es el lujo, porque para ella lo es también, y no es ese correr acelerado contra la nada, sino más bien si ella sabe que todas estas marcas van corriendo así, a ella le gusta como abstraerse, contracorriente. quitarse los tacones, estar descalza y decir desde aquí cómo se mueve el lujo, ¿sabes? Como que esta mujer caleña fabulosa que yo represento a lo largo del mundo, y luego colombiana y luego latina, qué le gusta, cómo se mueve, qué come, a dónde va. Y cuando ella me estaba intentando explicar de esa mujer, que fue como una sesión súper bonita que yo tuve con ella sentada así 6 horas, ella con una agenda gigante que carga y escribe en letras así todo lo que le gusta, y yo con mi agendita chiquitica intentando anotar todas las cosas. Ella me decía, mira, nuestra clienta es un porcentaje muy pequeño de lo que hay en el mundo. Yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Y dentro de esa calidad yo quiero que esa mujer que nos use entienda que la vida es joyful, es alegre, y hay que tener ese tiempo y ese lujo de tener ese tiempo para poder abstraerte del espacio y ver lo que tienes al frente tuyo y entender que ese tiempo de flexibilidad y de reflexión es lujoso, porque desde ahí tienes tiempo y tienes paciencia, y por ende la toma de tus decisiones tiene una coherencia muy particular. Entonces esto pues migra obviamente ya a todas las cosas que nos intentan como vender un poquito más masticadas, se llama cultura, y dentro de eso hay arte, hay música, arquitectura, todo lo que lo quieran llamar. Pero para mí yo creo que lo que hace Johanna Ortiz muy especial es un entendimiento primero muy fuerte de la feminidad vista desde una arista sexy. Yo creo que en Colombia le tenemos mucho miedo a lo sexy, y yo mamo mucho gallo con Mónica Holguín y Pepa Pombo, y yo les digo como que esa mujer tiene que soltarse un poquito, ¿no? Como, No, pero vamos es a que soltarla. nos acabaste de dar la nuez de Johanna Ortiz. Qué bueno que nos contaste eso. Porque claro, Mañana es que señorita Ana Belisa, usted ya, debe dejar su señorita cargo. Melissa, yo ya me la pillé. O sea, la nuez es esa: el confort, la libertad, el pensamiento introspectivo, la belleza, el verano, el calor, una cantidad de cosas que son los elementos que vendemos como desde los pensamientos atávicos más profundos que tenemos en el deseo. Pero Jorge, estamos metiendo la cucharada. A ver, La observación, ¿cierto? sí, completamente. La observación de, no sé, cuántas mujeres hay en Colombia, en tu comunidad, en las comunidades X, Y, Z, ¿cierto? Que hay tantísimas, que lo que viven es justamente eso, descomplicado, ¿cierto? Alegre, responsable, son responsables no solamente de llevar la comida a la casa, sino de hacer la comida, de consentir a los hijos, de educar a los hijos, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la mujer. Sí. Y yo creo que eso es lo importante en Johanna, ¿cierto? Sin entender, sin saber mucho Va muy bien. de moda, de lo que sea en la vida. Yo creo que el componente más importante para añadirle a lo que decías tú del lujo es la observación. Y después de la observación también hay otra cosa que añadiría yo como esa receta de lujo, pero no necesariamente, vuelvo a decir, latino, sino del mundo en general, es quién quiero ser yo. Sí. Lo que decías tú hace 2 segundos. Tengo 12, con esos 12 voy a estar, con esos 12 me siento cómodo. Sí, porque qué angustia. Y listo, eso es lo que Yo me quiero angustio muy ser. fácil. Y mi lujo. Y eso no es lujoso. Pero yo creo que sí es lujoso. Yo también. Yo creo que sí es lujoso. Yo no tengo 12, yo tengo. No, es un problemita yo tengo bonito. muchos más, Es un pero- problemita bonito. De pero acuerdo. es que si yo no me levanto angustiado, no soy feliz. De acuerdo. Yo tengo una cantidad de responsabilidades en la vida, no solamente conmigo, con una serie de cierto. personajes en la vida, llámese clientes, llámese quien sea, pero la
angustia es maravillosa y es lo que nos hace crear y nos hace estar en ese movimiento continuo de todo y mirar lo que estás hablando tú. Perdón, te interrumpí porque No, tu no, por presentación favor, estaba por increíble, favor, no. pero no podía callarme el tema de decir que parte de ser alguien que es feliz consigo mismo es la persona que observa no con envidia ni con ganas de copiar, sino al contrario, con ganas de interpretar qué es lo que me gustó allí, que yo puedo tener para ser más feliz. Eso es parte como de ese lujo que podemos tener nosotros. Y no será entonces, estaremos de acuerdo que los que estamos acá sentados, y creo que muchos de los que están acá sentados también, vemos en la observación, en esa observación, un eje fundamental sobre el cual nosotros construimos nuestra vida cotidiana. O sea, porque al final del 100%. día, la observación te permite tener una conciencia de tu entorno. Y si algo necesita nuestro mercado del lujo, es un ejercicio de conciencia, donde el lujo sea algo que podamos poner, discutir, intercambiar, reconfigurar, crear. Creación es una palabra muy, muy compleja y muy grande, pero sí se necesita la observación como punto de partida. Se nos acaba de ir ahora Caro Agudelo, fue profesora en la Universidad de los Andes y daba una clase maravillosa donde la observación, los discursos de observación, los tratados, leer artículos, ir, sentarse, mirar, vincularse, son absolutamente fundamentales. Vos también sos un observador del entorno. A mí me parece como súper interesante porque creo que desde que comencé como en el mundo del diseño siempre me decían eso, o sea, observa, ¿no? Y a veces también como que el observar y el escuchar también es súper bonito, es súper importante. Y ustedes no saben también como cuántos consejos recibo a diario con las personas que trabajo, porque prácticamente con las personas que trabajo son de 50, 60 años y me ven diciendo como, oye Steven, ¿no has pensado tal cosa? ¿O tú qué crees que...? Yo tengo 50. Igual. O sea, por favor, necesito que definas eso. O sea, en serio. Porque para allá vas. Sí, para allá vamos bueno, todos. entonces. Sí, yo te... Pero sin duda es personas que ya tienen un conocimiento y tienen un recorrido, ¿no? No te que soporto. cuando nosotros Eso no realmente estuvo lujoso. estamos iniciando, que somos muy nuevos, pues a veces nosotros omitimos muchas cosas, pero estas personas ya tienen un recorrido, tienen una información que a veces omitimos, pero cuando realmente comenzamos a ponerle sus detalles, escuchar y decir, bueno, ¿por qué me está diciendo esto? Posiblemente ya lo vivió y lo resolvió de ciertas Sí. maneras y ahorita realmente comenzamos realmente a cambiar eso. Y esa observación, el escuchar, también a veces también es lindo tener muchos referentes también, ¿no? A mí me parece algo súper interesante porque uno comienza a entender y a veces los referentes ni siquiera tienen que ver con moda. Pues es exactamente. Y hay un poco de cosas tan increíbles en el universo que uno dice como, wow, esto realmente me inspira y como que conecta con lo que yo quiero y comienza todo a darse y entender lo que hablábamos, o sea, todo tiene un tiempo. Sí, porque es que parte importantísimo del capital técnico del lujo es la experiencia. O sea, es que no se empieza de verdad en una temporada, no puedes decir que hiciste una cosa de lujo, no funciona así. No, O sea, necesita... no se estrella muchas veces. Claro, hay que caerse, hay que aprender, hay que volver a deshilar para volver a hilar. Hay que desbaratar para volver a hacerlo. La gente, nos montamos ahora en películas, dice, ay, no, es que yo soy deconstructivo. Yo siento que quien deconstruye es una persona que conoce la norma al dedillo. Para poder deconstruir hay que conocerla, hay que caminarla. Se necesita experiencia. O sea, yo de verdad soy cincuentón, pero tengo gente que tiene más que yo y saben más que yo. Y su palabra, su pensamiento y su consejo para mí es... No, es que o sea, es el verdadero norte. Entonces... Es muy complejo poder comprender la dimensión del tema del que estamos hablando sin poder hablar justamente que no somos islas, que somos un tejido tremendamente diverso, que tiene unos manifiestos estéticos infinitos y que hay que buscar en cuál de esos manifiestos nosotros vivimos de manera orgánica y cómoda, porque no se puede forzar. Señor. Ético, por supuesto. Resulta que pero yo tengo una pregunta muy personal, Jorge.
El taller Hechizó, en cabeza de Jorge Lizarazo, ha tenido oportunidades absolutamente espectaculares, raras aves, de estar en momentos de lujo o en mercados de lujo, como raras aves. Yo tuve el placer una vez de estar en una exhibición tuya en New York. Has tenido grandes clientes del mercado del lujo o configurados como gente de lujo. Yo quiero saber si logras esbozar un poquito cómo te ven ellos a ti o cómo te veían a ti y cómo te sentías tú en ese entorno cuando estabas empezando a entrar en esos mundos. Hace un poquito de memoria. Perdón, corría el año de... No, pero para traer un poquito lo de mis ciudades Exacto. aquí al lado. No, mira, yo de verdad yo nunca me sentí chiquito. Yo hoy siento un poquito como de, ¿qué se dice? Hoy después, a los 25 años, ya tenemos 26 con el taller, pero a los 25 decidimos volver a mirar los tejidos que hacíamos hace 25. Yo decía, ¿cómo me creía esta gente que yo podía hacer esto? Y no era, es decir, no era el cliente normal, era el cliente casas Chanel, Fendi, Dior y esta cosa. Y yo decía, pero Dios mío, esta gente de verdad que vive acá. Y yo creo que había una cosa, para responder esto, había ingenuidad, había una cosa que no habían visto. Es decir, muy atrevido, de pronto sí, pero yo nunca me sentí atrevido. Yo me sentí solamente que yo estaba llevando lo mejor de esta tierra. Y yo quería que vieran este país de una manera diferente, porque en ese entonces, y eso que fue antes de Narcos, porque hicimos el trabajo, muchos hicimos el trabajo antes de Narcos para que nos dejaran de ver como Pablo Escobar, como el mexicano, como el no sé qué, y de pronto llega otra vez Netflix y así fuera que estuviéramos en Tokio o en donde sea. Te lo recordaba. ¿De dónde son ustedes? Sí, no, de de Colombia. Y decía, Narcos. Y yo decía, no, Narcos cero. Y recuerdo, y les voy a contar una anécdota muy bonita. Estaba en Los Ángeles y yo andaba en esa, yo también, me defino como bogotano, pero realmente también soy paisa. Y yo andaba con una maleta grande, llena de muestras y nosotros tejemos con metal. Esa maleta pesaba horrible y llegábamos a las casas de diseño, los diseñadores como más importantes de la mano, obviamente de la galería que nos representa en los Estados Unidos. Y al principio como que no nos paraban como tantas bolas y decían, bueno, viene el señor que representa esta casa Hechizó, vienen de Colombia, y comenzaba como ese murmullo dentro de todas estas casas donde yo sabía exactamente para ellos qué representaba Colombia. Y me tragué eso durante mucho tiempo, que dijeran eso, que oír ese murmullo, hasta que en Los Ángeles, en la oficina de Commune Design, dije, necesito 1 minuto de silencio de parte de ustedes. Y van a ver que después que vean lo que yo tengo en esta maleta que llevo cargando no sé cuánto tiempo, ustedes de repente van a cambiar la imagen de mi país. Y ese día quedaron en silencio y vieron con atención lo que muchas manos de este país realizan y quedaron profundamente conmovidos, y hoy en día, después de 20 años, son todavía nuestros clientes. Eso para mí es el mensaje más importante que yo puedo dar. Yo sí me sentía un poco cohibido, ¿cómo se dice? Me sentía un poco como que, obviamente para los que a quienes iba a visitar era gente demasiado grande, pero para mí nunca eran suficientemente grandes, no eran más grandes que este país. Y por eso yo creo que lo importante en la vida es como, ¿qué mensaje quiero yo llevar más allá de mi frontera? Mi frontera es esta, pero la que yo sueño está mucho más lejos. Y yo sí no quiero ser tan pequeño, yo quiero todas las veces abarcar un poquito más, sin la irresponsabilidad que conlleva, ¿cierto? Exacto. Arrasar con la identidad, arrasar con una serie de cosas. Pero yo creo que yo me siento igual antes que ahora, me siento la misma persona, llevando el mismo mensaje a quienes tengo que llevarle el mensaje para el cual fui encomendado en este momento. Gracias. Me parece que es un gran mensaje también que nos libera a muchos. Porque a través de estos mensajes, los que estamos metidos en el mundo del diseño, del emprendimiento, de crear marcas, pues uno tiene unas angustias que uno necesita a veces encontrar consejos para encontrar algún tipo de respuesta que nos guíe hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? En mi caso particular,
En mi caso particular, yo soy una persona que tiene mi mente puesta de una manera súper aguda en conceptos de feminidad y la analizo. Yo soy feminista porque pienso en lo femenino y en todos sus universos y en sus arquetipos, y ahí navega mi mundo creativo. Vive en ese lugar. Pero cuando exploro los mundos creativos de ustedes, a mí me parece tan impresionante cómo ustedes imponen o interpretan una versión estética y plástica del producto que hacen de una manera tan natural, que hace que ese es otro gran ingrediente del lujo. Uno se sienta completamente adherido a ese concepto. ¿Cómo se hace para que una persona desprevenida, cualquiera, se sienta adherida a un concepto que a todas luces es lejano, o es personal, o es íntimo? ¿Cómo se hace ese camino? Yo creo que es que eso salió como tan orgánico, como que cuando yo me di cuenta, algo muy interesante que me pasó cuando nace Somos Muiscas, y es como, claro, ya llevo como todo este proceso de herencia, más o menos comencé a crear la marca, pero en la universidad, cuando me iba a graduar, yo dije, bueno, sí, yo quiero irme súper elegante, con mi traje de paño, mejor dicho, como es un momento para celebrar, porque fueron muchos años de trabajo, y bueno, pero yo decía, yo no quiero llegar a este grado solamente con un traje de paño, ¿no? Y entonces ya como en el recorrido que tenía, conocía como a personas que tejían, que ya estaban como en el mundo, y yo decía como, esto me gusta mucho, y si mando a hacer una manta, porque pues las mantas son súper conocidas de nuestra comunidad, y mandé a hacer como una manta amarilla con negro que todavía conservo en la casa, y me gradúo con esta, me pongo la manta, ¿cierto? La pongo acá con un broche, y salgo de paño, y ese día todo el mundo me paraba. O sea, decía como, ¿usted de dónde sacó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Y ahí como que algo hizo clic en mi mente. Y me dijo como, oye, ¿y tú no has pensado mirar algo que tenga que ver con el sector artesanal y la moda? Porque realmente como que nunca estuvo conectado, jamás. O sea, yo decía como, me voy a graduar de diseñador y posiblemente voy a trabajar en una empresa, voy a hacer altas cosas, pero en algún momento como que ese día en el grado dije como, la moda, las mantas, la tejeduría, y comencé a buscar información y comencé a estudiar y me metí en todo lo de aprender a hilar, lavar la lana, todos los procesos, comencé a entrarme al sector artesanal, y estéticamente comencé como algo muy orgánico, comenzó a decirme, bueno, y si te pones la manta así, y si ya el ponchito ya no es tan ponchito, sino que realmente lo comienzas a intervenir de otra manera, y si realmente esta pieza quiere comunicar algo muy precisamente de lo que tú has como creado y has comenzado como a indagar, ¿no? Y qué hacían nuestros pueblos muiscas, y cómo tejían, y cómo, sí, y por qué en mi comunidad muchas personas ya no están utilizando estos elementos, porque ya no se ve la tejeduría, y creo que todo eso comenzó como a llegarme a la información que yo decía, pues sí, yo estudié en la ciudad, pero también vengo del campo, también mis abuelos hacían un poco de otras actividades, y yo decía, ¿por qué no fusionó esto? ¿No? ¿Qué pasa si ahora comienzo a irme a las reuniones con una manta? Y llegó con un sombrero, o llegó con una ruana, ¿sí? Y también les digo como, con mis aretes, con muchas cosas, que digo como, y comencé, y eso fue como creándose solito. Y ya hoy en día digo como, ah, sí, creo que ya Somos Muiscas tiene algo como muy específico, ¿no? Que a veces viene como de muy interno, ¿no? También como me gusta mucho como esa parte elegante, también como internamente también siento que tengo como una afinidad con lo femenino, entonces también muchas de nuestras clientes nos buscan y ven, también me ven como reflejado, como, ay, yo me podría poner esa manta como la tiene. Ay, qué lindo esos aretes, qué lindo esos hombres. Entonces como que también todo fue muy orgánico, que muchas veces yo no dije, no, esta va a ser la estética de Somos Muiscas, así se va a vestir, estos son los colores, no. Todo se fue dando como muy orgánico, y hoy en día desde las redes, porque para mí también ha sido súper importante estar TikTok, Instagram, y comienzo yo a comenzar a hablar, a mostrar las imágenes, a comenzar a explorar todo este otro mundo, y comienza a llegar muchísima gente que dice, yo conecto con lo que tú estás haciendo. Qué chévere, porque se ve esa parte también, eso es como entre contemporáneo y hecho a mano, ¿no? Que hay una persona que realmente, pero no deja de perder como su estilo, ¿no? Como que hay identidad, hay un proceso manual, ¿sí? Y yo creo que también de esa ingenuidad que tú hablabas, porque a veces yo ni siquiera, también, o sea, como que a veces uno ni siquiera se piensa en esos espacios, uno solamente cree en lo que está haciendo, ¿cierto? Y creo que eso también es muy bonito, porque a veces no creemos, y cuando tú crees y dices como, oiga, si es que yo me lo estoy poniendo, lo estoy cargando y tiene todo un valor simbólico, comienza a tener otro universo y se te abren los panoramas.
aquí hay un ingrediente a tener en cuenta que en serio es determinante. En el mundo estamos en una posición relativamente privilegiada porque hay un comprador, hay un cliente que está listo para unirse a nosotros en nuestras historias. Yo creo que América Latina es una despensa absolutamente enorme de historias, técnicas, ejercicios inexplorados, ejercicios por recuperar. Yo creo que los que estamos metidos e inmersos en el mundo creativo tenemos una despensa absolutamente infinita y tenemos grandes posibilidades de habitar cualquier segmento de moda. De verdad no tiene que ser lujo, no todo tiene que ser lujo. Entonces, ahí vamos a poder encontrar libertad exploratoria. Ya estamos dejando atrás una cantidad de discursos que también fueron canibalizados y masticados, como la apropiación, como una cantidad de cosas, y ahora es momento de volver a contar con unos usuarios que están listos para escuchar esa historia desde nuestros oídos, con absoluta conciencia, y que quede en mayúscula escrito con ética, con un proceso completamente ético, donde la gente se sienta cómoda con lo que está comprando. Una enorme diferencia entre lo que es caro y lo que es costoso. Lo que es caro es lo que yo creo que no vale. Y lo que es costoso es lo que vale, pero que a veces no me lo puedo comprar, y eso es otra realidad. Y eso es muy importante, establecer esas líneas que nos permitan a nosotros poder crear un producto con conciencia, con fundamento, como con todo lo que necesita y que demanda el mercado del lujo contemporáneo. Esto puede traernos a muchas conversaciones filosóficas importantes. Creo que aquí se hicieron ejercicios bonitos de definición. Ay, sí, dale. No, pero pregunta, por favor, porque me dijeron que fuera cerrando, entonces antes de cerrar te quiero preguntar a ti, por favor, gracias. Cada pieza que tienen, con todos, he tenido la posibilidad de interactuar con Jorge hace muchos años, también con el mundo de la arquitectura, y muchas veces me senté con él, o me he sentado a crear conjuntamente, entender todo su origen, conocer su taller, oírlo, ir a los talleres de todos los creativos, de todos los artistas, de todas las artes plásticas, ni hablar de ti, la vez que compré tu pieza. Gracias. Bueno, de los dos, y cuando me senté con Milcháez a hablar de cómo se inspiró en una belleza de chaqueta que compré y toda la historia que estaba detrás, la simbología que tenía, yo me podía quedar horas oyendo sus historias. Eso es un lujo. Absolutamente. Hablar con ustedes, sentir su inspiración, sentir qué está detrás de esa pasión tan grande. Y cierro con una anécdota. Una vez entrando a México, tuve que hacerlo muchas veces de mi vida, me dicen, vengo de Drogotá, Colombia. Y yo con una felicidad dije, aquí me desquito, le dijo, sí, vengo del mejor país, el mejor café, las mejores esmeraldas, las mujeres más divinas, tenemos toda la biodiversidad que ustedes imaginen, flores, fauna, las mejores esmeraldas, y quiero decirle que pues ante eso, usted puede decir que hasta la mejor coca la tenemos. Gracias. Les estoy hablando hace 30 años Gracias atrás, por decirlo. pero realmente siempre tenemos, el lujo nuestro es tener sentido de pertenencia. El saber que lo nuestro es absolutamente maravilloso y como dices tú, esa despensa que tenemos que seguir potencializando y, como dicen en inglés, pero suena muy lindo en inglés, back to the basics. Absolutamente, gracias por decirlo, Gracias porque yo creo, y para cerrar un poco aquí esta historia, cuando estamos abocados a este tema, nosotros somos una composición, como un collage donde se juntan muchas cosas. Hasta las historias que no nos gustan tanto, que nos parecen un poquito agresivas con nosotros, como esa historia de las narcoestéticas, pues no se puede echar debajo de la alfombra y nos la vamos a tener que cargar por siempre. Pero cómo en el lugar en que nosotros la pongamos, en el lugar en que nosotros convivamos con ella, es donde va a habitar justamente otro componente estético absolutamente innegable de nuestra sociedad y nuestra cultura. Esto que nos deja acá, a mí me deja muy pensativo, yo me llevo muchos pensamientos. Para mí ha sido un placer y me siento muy honrado de que me hayan invitado a moderar esta conversación. Gracias, Cris, y a Caro. Es que es un cliché decirles que nos aconsejan, a mí me da hasta pena preguntarles un consejo, pero
Yo me siento muy afortunado de haber intercambiado pensamientos con ustedes. Ojalá y la vida nos permita volver a encontrarnos muchas veces. Ojalá y la vida me permita a mí, si tengo una duda, poderla consultar con ustedes y tener el lujo de recibir una respuesta sensata como la que nos han dado hoy. Muchas gracias. 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 Bogotá, eres tú.